Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Hoy nos va a hacer el favor de dar una plática en el Seminario de Probabilidad y Procesos Daniel Cervantes, que es profesor de la Facultad de Ciencias y estudiante del posgrado de Matemáticas. Nos va a hablar sobre el tema de cálculo de medidas de riesgo para la inflación mexicana vía series de tiempo de memoria larga con volatilidad estocástica. Entonces, agradecemos. Muchas gracias. ¿Está bien? Okay. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre esto de cálculo de medidas de riesgo para la inflación mexicana vía series de tiempo, volatilidad estocástica y memoria larga. Básicamente lo que vamos a hacer ahorita es hablar de administración de riesgos. ¿Ok? Entonces, en administración de riesgos, en probabilidad, una pequeña parte de ello es enfocarla a identificar riesgos, después medirlos, que es lo más interesante para los que hacemos administración de riesgos, y con esa medición hacer la mitigación del riesgo. ¿De acuerdo? De lo que vamos a hablar hoy nada más es de la parte de la medición, lo que más nos interesa. Para medir riesgo tenemos varias medidas de riesgo. Entre las más famosas está el valor del riesgo y el expected threshold, que es como una especie de esperanza. Más adelante las definiremos un poco más correctamente para que se entienda. Entonces, ¿qué vamos a hacer para administrar esto? Primero, tenemos un fenómeno, observamos, siempre tenemos que observar lo que queremos estudiar. Después hacemos un análisis de eso que estamos observando un poco más estructurado, ¿ok? Este análisis tratamos de obtener las variables que nos den referencia sobre el fenómeno. Después, con este análisis, tratamos de describir un comportamiento matemático, ¿ok? Este comportamiento matemático lo que nos sirve es poder asociarle un modelo y de ahí calcular medidas de riesgo, ¿de acuerdo? Y finalmente, calcular esas medidas, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar en la mitigación del riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este modelo? Bueno, lo que yo estoy trabajando para esto es series de tiempo. Una serie de tiempo nada más es un proceso estocástico, XDT, indexado normalmente en un parámetro discreto, vamos a tomarlo como los enteros, para tratar de hablar del tiempo, ¿ok? Por eso serie de tiempo. Esta familia de variables aleatorias va a estar en algún espacio de probabilidad y nos va a interesar hacer inferencias sobre eso. Si los momentos de las variables existen, al menos necesito el primero y el segundo momento para poder definir a la función de media, que es esta que aquí, es decir, la esperanza del proceso estocástico en el tiempo, y también la función de autocovarianza. Calculo la covarianza entre dos variables del proceso y se llama auto porque está dentro del mismo proceso. ¿De acuerdo? Obviamente necesito para eso que existan al menos el segundo momento para esta y el primer momento para la de esta. Podemos observar que la función de autocovarianza es simétrica en sus parámetros y que de hecho si la evalúo en el mismo punto me devuelve la varianza de la serie de tiempo. Ahora, algunas de las cosas que estudiamos sobre las series de tiempo que nos permiten hacer inferencias sobre ella y calcular fácilmente las medidas de riesgo es una característica que se llama estacionalidad. La estacionalidad tiene varias formas de definirse. Las que más nos interesan, al menos por ahora en este modelo, va a ser la estacionalidad estricta, que es un tanto fuerte. Me está diciendo que si yo tengo un vector aleatorio de mi serie de tiempo y lo comparo con otro vector cuyas diferencias temporales sean las mismas, es decir, estoy en algún tiempo t1 hasta un tiempo tn y lo único que hago es trasladar temporalmente esos tiempos, entonces tengo distribuciones idénticas. Bueno, esa característica se le conoce como estacionalidad estricta. ¿Okay? Es una forma muy fuerte de estacionalidad. Estoy considerando que el proceso en cualquier punto del tiempo al trasladarlo se ve igual, ¿de acuerdo? Bueno, se ve igual en distribución al menos. Y una forma más débil de estacionariedad es la estacionariedad, bueno, la estacionariedad débil o estacionariedad de segundo orden. Lo único que le quiero pedir es que la media sea constante, ¿de acuerdo? Eso de hecho ya estaría garantizado aquí, pero aquí nada más le estoy pidiendo eso y le estoy pidiendo que la función de autocovarianza solo dependa de la distancia que hay entre los dos puntos que estoy considerando. Es decir, si yo tomo la autocovarianza entre dos vectores, entre dos variables de la serie de tiempo y después la tomo entre dos variables que distan lo mismo pero que están en algún otro punto del tiempo, entonces esa función de autocovarianza es la misma. Esa es mi estacionariedad de acuerdo? Voy a trabajar con ella. Bueno, empecemos ahora con qué es memoria y qué es volatilidad. Para empezar, ¿qué es memoria larga? Bueno, yo voy a considerar memoria larga cuando
persiste la función de autocovarianza. La función de autocovarianza, al menos estandarizada, me da una relación de correlación, una dependencia lineal entre dos variables aleatorias. Si esta cosa de aquí persiste cuando la distancia entre dos variables de la serie de tiempo se vuelve grande y aún así esta persiste y sigue siendo grande, digamos, de algún modo, entonces tengo una memoria larga. Quiere decir que el proceso se acuerda de la variable anterior, al menos linealmente, y de variables muy anteriores. ¿Ok? Este tipo de procedimientos han sido usados en trabajos de Zambreno. Intentó modelar la inflación de Venezuela, fue un proceso que únicamente contemplaba memoria larga en 2012. Estuvo bastante bien el trabajo hasta que después las calibraciones con su inflación no tuvieron mucho sentido por problemas de Venezuela y pues era imposible tratar de medir eso. Otro ha sido OMS, que trató de hacerlo para inflación en el Reino Unido en 1999. Su modelo era un poco menos completo que el de Zambreno, pero también ayudó mucho a hacer trabajos para que pudiéramos estudiar la memoria. ¿Y qué es la volatilidad estocástica? Bueno, la volatilidad estocástica es una de las cosas que se ha puesto más de moda en los últimos 10 años en series de tiempo. La volatilidad estocástica lo único es que me está considerando que la volatilidad es un proceso estocástico. Entonces es lo único que le estoy pidiendo. Sigma de la variable de la serie de tiempo sea un proceso estocástico. ¿Ok? Entonces no lo puedo predecir, no está implícito, no está vago y va a ser aleatorio. Esto se empezó a estudiar con Engel en 1982. Posteriormente Engel ganaría un premio Nobel en 2003 por estos trabajos con el modelo de series de tiempo de autorregresión y heteroscedasticidad condicional, el ART. Ahorita vamos también a ver. Entonces, Engel, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, empezó a hacer un trabajo en el que empíricamente hablaba de qué es la volatilidad estocástica en términos estadísticos, en términos de qué se ve de la serie. A estas cosas que parecía que todas las series tenían esto, al menos las financieras que él empezó a estudiar, les llamó hechos estilizados. Estos hechos estilizados son varios y tienen varias versiones, pero al menos aquí les voy a dar 6 de ellos y una versión que me parece bastante resumida. La primera es, los rendimientos no son independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, nuestro supuesto más fuerte en estadística pues truena desde el principio. Y el asunto es que a pesar de la no independencia tenemos una pequeña correlación serial. Entonces tenemos una especie de contradicción de muchos estadistas, tratan de ver que la correlación a veces creen que significa independencia, pero no. Ok, aquí tenemos un modelo muy fuerte y muy bueno para un ejemplo en el que esta correlación serial, que es demasiado pequeña, no implica independencia. Vamos a tener procesos que son dependientes de ellos mismos y que no son idénticamente distribuidos. Esto pasa porque la volatilidad cambia. ¿Okay? Ahora, donde sí hay una fuerte correlación serial es en los valores absolutos o en los cuadrados de los rendimientos. También en las raíces de los cuadrados de los rendimientos se muestra una fuerte correlación serial, al menos mucho más persistente. La esperanza de los rendimientos condicionada a la información anterior es cercana a cero. Es decir, dado que ya tenemos todo el proceso se centra en cero. Parece tener mucho sentido con todos los axiomas de finanzas que conocemos, que trate de ser un juego justo. O sea, que se centre en que los rendimientos tengan una esperanza cercana a cero al menos. La volatilidad parece variar en el tiempo. Bueno, esa sería la más importante si queremos tratar de caracterizar una serie de tiempo de volatilidad estocástica. Los rendimientos tienen distribuciones leptocúrticas y de colas pesadas, eso es muy interesante. Los rendimientos suelen tener una panza muy pequeña pero muy alta en la distribución, bueno, en el histograma, y las colas bastante pesadas. Y los valores extremos aparecen en clústeres. Vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo de esto, que es el tipo de cambio dólar, bueno, del tipo de cambio de peso y euro. Entonces, esto que está aquí es la serie histórica de precios, desde que valía cerca de 9 pesos, bajó a 8, y más o menos esta serie termina por ahí de 2014, no está muy actualizada, pero por ahí de los 20, 18 pesos está. No me interesa tanto esta serie, realmente lo que trato de estudiar cuando hago esto son log rendimientos. Los log rendimientos de una serie se definen de la siguiente forma. RI lo voy a considerar como el logaritmo de XY
sobre X y menos 1. Esto suele aproximarse muy bien a rendimientos financieros y me cuadra con algunas ideas del tipo de tasa que consideramos. Entonces, vamos a ver algunos de los hechos que estábamos considerando atrás. La independencia no la vamos a poder aquí, tampoco los valores absolutos, un poco más adelante, pero lo que quiero que miren en esta gráfica es los valores extremos aplicados en clusters. Esto significa que cuando la serie es más grande, hay grandes momentos de volatilidad, ¿ok? Entonces, eso parece obvio, pero en realidad podría tener varias formas de ver eso. Supongamos que una serie está centrada en 0 y de repente tiene valores grandes y por aquí tiene una varianza súper pequeña, ¿ok? Entonces podría tener valores extremos con varianza pequeña. Eso está pasando aquí. No es lo que yo quiero. Lo que yo quiero, que está pasando en mis hechos estilizados, es que cuando hay valores grandes, la varianza es muy grande. Eso es lo que significa que los valores extremos aparecen en clusters. ¿De acuerdo? Bueno. Haciendo un análisis de los log rendimientos de esta serie, podemos ver la leptocurtosis, es decir, la panza es muy pequeña aquí, pero es muy alta, y las colas son muy pesadas, arrastra mucho más hacia los lados, ¿ok? Eso se puede ver con algunas pruebas de curtosis. Y con esta prueba en particular, que es la del cuboplot. El cuboplot me permite comparar cuantiles. Los cuantiles teóricos de una distribución que yo considere contra los cuantiles que están ocurriendo en la muestra. Entonces, de este lado tengo los cuantiles de la muestra y abajo tengo los cuantiles teóricos. Estoy comparando con una normal. Quiero ver si los cuantiles se parecen a los de una normal. Y al parecer en la panza sí, pues sí, tiene más o menos la forma como de la campanita gaussiana que todos conocemos, pero después las colas se vuelven muy pesadas. Es decir, los cuantiles empiezan a aparecer mucho más tarde de lo que yo esperaba. Deberían haber aparecido antes. Entonces arrastra mucha información hacia las colas. Y de hecho, en este tipo de cambio arrastra información en los log rendimientos hacia ambos lados. ¿Okay? Vamos a ver más adelante que a veces tiene un sesgo hacia una cola pesada más hacia la izquierda. Estos son los ACFs, la correlación estimada de la serie. Esta es la serie natural, como ven, significativamente es muy cercana a 0, salvo en 0, que es la correlación de una variable con ella misma. Entonces siempre daría 1, los demás parecen estar en ceros. El B me muestra la de los valores absolutos. Como ven, ya es significativamente mayor a 0 y un tanto persistente. Esta es la de los valores absolutos, esta es la de valores absolutos, esta es la de cuadrados, muestra un comportamiento similar, y esta es la de raíces del valor absoluto, del cuadrado del C. Entonces, se están cumpliendo los hechos utilizados que estábamos viendo. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ya que vimos un ejemplo, vamos a dar un acercamiento a series de tiempo avanzadas en modelos univariados, ¿ok? Estas series de tiempo van a ser volatilidad estocástica y memoria larga, y ver cómo se estiman parámetros. Eso no tanto, pero vamos a dar como una idea. Estimación y pronóstico de medidas de riesgo es lo que más nos interesa en este momento, y finalmente su aplicación a series financieras, en particular a la inflación. Entonces, vamos a ver los modelos específicamente GARCH, para volatilidad estocástica, y para memoria larga, uno de los más usados es el ARFIMA. Este ARFIMA es el que utilizó Zambrano cuando modeló la volatilidad de la inflación en Venezuela, solo que este modelo solo contempla memoria larga, y el modelo que nosotros vamos a usar para mezclar ambas cosas es el ARFIMA GARCH. Entonces, con estos modelos vamos a estimar las medidas de riesgo, en este caso VAR y efecto Shuffle, y el ajuste de las series de tiempo, en particular la inflación mexicana, y calibrar el modelo, ver qué tan bueno estadísticamente parece ser el modelo. El modelo GARCH, el que planteó Engel en 1982, lo único que hace es tomar a la variable de serie de tiempo en cuestión igual a sigma veces z de t. Z de t es un ruido blanco, es un proceso estocástico. Este ruido de blanco es estricto. Esto significa que si z de t, un estocástico, es ruido blanco, que normalmente lo ponemos como CWN, esto es estricto. Esto pasa si son variables aleatorias independientes
e idénticamente distribuibles. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a considerar eso, que este modelo que está aquí de Z son una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, nada más ponderadas por esta sigma. Y esta sigma es un proceso al que cumple esta relación, parecida a un modelo de regresión, de autorregresión de las series de tiempo usuales. ¿Ok? Y el modelo Garch, que propone Boleslav, algunos años después, él fue alumno de Engel, y poco después en su tesis doctoral propone este modelo que generaliza al modelo Arch. Entonces lo único que le agrega es que la regresión sobre la volatilidad también contempla a la volatilidad misma en tiempos anteriores. Entonces tenemos que el mismo modelo es para ambos y lo único que cambian entre ellos es cómo consideran la regresión para el modelo de la volatilidad. A esta Z de T normalmente la llamamos innovación. Tratamos de que tenga media 0 y varianza 1, al menos de manera usual. Este es el tipo de cambio peso-dólar después de hacer un ajuste. No quise poner tanto los resultados porque quiero enfocarme un poco en inflación, pero después de hacer el ajuste estadístico tenemos la serie de tiempo de residuales, que ya parece ser una serie de tiempo más usual de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, que es lo que quisiéramos después de un ajuste de este estilo. Esta es la función de autocorrelación de los residuales, parece ser un ruido blanco, lo cual es excelente para lo que estamos buscando. Esto de aquí es el histograma de los residuales y un ajuste Cuckoo-Clock de los residuales con una variable aleatoria T de 4 grados de libertad para el ajuste de esta cosa. En realidad, el modelo Garch ha comprobado ser muy efectivo. Este es un Garch 1.1 que fue ajustado a la serie de tiempo del tipo de cambio del peso euro. Entonces, el ajuste fue bueno, solo quería exhibirles más o menos que los residuales parecen comportarse muy bien. Gráficamente, también en la autocorrelación, también en el histograma, y el Cuckoo-Clock parece mandado a hacer. Entonces, el Garch se comporta muy bien, pero no es lo que nos interesa por el momento. Lo que nos interesa es la memoria. Entonces vamos a hablar de memoria. Para hablar de memoria necesitamos una pequeña auxiliar que va a ser la densidad espectral. Esta densidad espectral se utiliza mucho en series de tiempo para medir el comportamiento periódico de las series de tiempo. O sea, con qué cierto periodo empiezan a subir y bajar, y tienen comportamientos cíclicos. Pero nosotros vamos a utilizar solamente un pequeño pedazo de ella cuando lo estamos evaluando en cero. Esta función cumple ciertas características, es periódica, tiene periodo 2pi y además es par, lo cual me permite solo definirla en los puntos entre 0 y pi. ¿Ok? Y esta función gamma es la autocovarianza de la serie. Como pueden ver, solo la estoy definiendo para series de tiempo que son débilmente estacionarias, porque estoy haciendo que la autocovarianza solo dependa de un cierto k. ¿Ok? Entonces necesito que sean débilmente estacionarias para eso. Bueno, esta está muy bonita, obviamente no voy a sumar de menos infinito a infinito en la realidad en estadística, por eso utilizo una aproximación estadística que es conocida como el periodograma. Esta es su forma fácil en cuanto al cálculo. Digamos, tengo una muestra aleatoria de x de t y solo necesito hacer este cálculo, lo cual es bastante sencillo, y poner puntos entre 0 y pi de este estilo para dar información al respecto. Y el periodograma puede demostrarse fácilmente que se ve igual a esto, lo cual parece ser una aproximación muy buena de la densidad espectral. Si se dan cuenta, estoy sumando desde n-1 hasta n+1, algo muy parecido que es el estimador por el método de momentos de la autocovarianza, más el mismo factorcito que necesitaba ahí para la transformada de Fourier. Esta de aquí se demuestra muy fácilmente, solo es un poco de álgebra que corresponde a la misma cosa, y un teorema muy interesante me permite caracterizar la distribución asintótica del cociente entre el periodograma y la densidad espectral. Yo sé que cuando n tiende a infinito, para una serie de tiempo causal, eso significa que puedo expresar a mi serie de tiempo de la siguiente manera. Si yo tengo una serie de tiempo causal, eso quiere decir que mi serie de tiempo se puede expresar como un polinomio infinito de puntos pi, por A, donde A es nuevamente un ruido blanco estricto, y necesito que en la
serie converge absolutamente. Esto es lo que yo voy a conocer como causalidad. Normalmente va a ocurrir en los procesos Garch y Arch que vamos a considerar. Esta causalidad puede probarse fácilmente. Entonces, cuando esto ocurre, tengo una convergencia hacia una G cuadrada de 2 grados de libertad, una convergencia en distribución. Ahora, ¿cómo medimos la memoria dada la densidad espectral? Bueno, dada la densidad espectral, tenemos 3 tipos de posibilidades en cero. Noten, por la definición de densidad espectral, un poco antes, que si yo evalúo en 0, f evaluada en 0 sería 1 sobre 2 pi por la suma desde k igual a menos infinito hasta infinito de gamma de k. Eso es lo que me quedaría. Entonces me queda una serie sobre las autocorrelaciones. Ajá. Si esta cosa de aquí es más o menos grande, bueno, ahorita vamos a ver qué tan más o menos grande, entonces hay una persistencia de la correlación. Quiere decir que entre haya un lag más grande, una distancia más grande entre las variables, esta cosa es bastante grande. ¿Ok? Entonces tenemos 3 posibilidades. O da 0, a lo cual lo llamamos antipersistencia y es una cosa bastante diabólica. O da algo entre 0 e infinito, lo cual vamos a llamar memoria corta. Es decir, esta cosa en las colas se pierde. ¿Okay? En las colas deja de tener memoria, deja de acordarse de sí misma en anteriores tiempos. Y la otra y tercera opción, que es lo que más nos interesa, es la memoria larga. Cuando la densidad espectral en 0 diverge. En ese caso, vamos a tener que las colas de esta serie, hacia ambos lados, o al menos hacia alguno de los lados, son pesadas, como si fuera una especie de variable de Fourier, pero son tan grandes que la serie diverge. ¿Okay? Y a eso le llamamos memoria larga. Ahora, hay otra forma de definir memoria larga, pero parametrizando. Esta definición tiene bastante más que ver con el decaimiento de la función de autocovarianza. Si nosotros tenemos cualquier proceso estocástico de memoria, vamos a decir que es de memoria larga, de orden D, y esta D va a estar parametrizada entre 0 y 1 medio, siempre y cuando la autocovarianza se comporte a largo plazo como este decaimiento exponencial. Noten ustedes que la forma en la que estoy realizando este decaimiento para D entre 0 y 1 medio me garantiza lo siguiente. Si D está entre 0 y 1 medio, entonces, ¿dónde estaría 2D menos 1? Bueno, 2D menos 1 tendría que estar entre menos 1 y 0, ¿okay? De manera abierta. Entonces, si yo tengo algo más o menos de esa forma y empiezo a sumar sobre valores de ese estilo que están decayendo, a lo más, lo mínimo a lo que llega hasta D es a menos 1. Entonces es como si estuviera sumando cosas de este estilo, series del estilo 1 entre n, ¿de acuerdo? Y si este exponente de aquí está entre menos 1, bueno, pongámoslo bien, n a la alfa. Si este exponente está entre menos 1 y para arriba, entonces yo sé que va a diverger, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos esa es la idea de este decaimiento exponencial y del por qué tengo a mi parámetro de memoria por ahí. Esta de aquí ya no está definida en términos de una serie que necesite ser débilmente estacionaria. En realidad nada más necesito una serie tal cual que tenga autocovarianza y puedo ver este decaimiento para h cuando h es la diferencia entre los puntos de la serie. ¿De acuerdo? Un teorema muy interesante y fácil de probar, en realidad muy sencillo, es que si yo tengo un proceso débilmente estacionario de memoria larga, depende, entonces es de memoria larga. Tiene mucho sentido. Es decir, si tiene memoria larga de orden D, su densidad espectral en 0 diverge, lo cual tiene mucho sentido. Tengo 2 formas de caracterizar. Nada más ver la densidad espectral o tratar de calcularle ese parámetro D, lo cual a veces resulta bastante difícil. Y hablando de ese cálculo, tengo un estimador. Este estimador GPH me dice, si tú tienes una densidad espectral parecida a esto, entonces se pueden hacer algunos ajustes en términos de una regresión lineal. La mayoría de los retornos y de la densidad espectral se quedan acomodados como una regresión lineal y puedo hacer este ajuste con todas las variables de la regresión y llegar a este estimador sencillo, ¿ok? Como una especie de cociente de la pendiente. Lo que al final resulta es tratar de estimar una pendiente y con eso logro estimar mi parámetro D. Obviamente esta densidad espectral va a tener como parámetro esta D,
Y bueno, parece un poco feo, ¿no? Parece así como que, bueno, estás pidiendo demasiado, que tu densidad espectral tenga esta forma. Bueno, sí, pero las que a mí me interesan y voy a estudiar tienen esa forma. Y eso es lo bonito de este estimado. Un teorema que se prueba, bueno, que probaron, es que este estimador es bastante consistente, es decir, tiene como media D, y si le resto esa cosa y lo normalizo por una M que es relativamente más pequeña mi cantidad de datos, entonces converge en distribución a una normal. Y la varianza es una de las pruebas que se han logrado hacer bastante fuertes en este tema. Redujeron la varianza en un artículo que salió recientemente en 2015, pero no he estado como muy al pendiente de esta parte, entonces no pude ver cómo hacían esa reducción de varianza. Me quedé más con esta para la plática porque no estaba muy seguro de qué tanto jalaba esa reducción de varianza ni cómo jalara. Este de aquí está hecho para procesos con memoria larga, como dice el teorema. Si tengo memoria larga con una densidad espectral de este estilo, entonces el estimador GPH es bueno, ¿de acuerdo? Converge bastante bien. Pero ¿qué pasa cuando tengo memoria, digamos, en cero, el parámetro D? Eso es casi como tener memoria corta. Hubo unos trabajos de Deo y Fritsch en 2003 que hicieron simulaciones. Hicieron gran cantidad de simulaciones y más o menos por método de Monte Carlo llegaron a que este teorema también puede jalar de manera un poco empírica para cuando tengo memoria corta. Entonces se podría generalizar, pero la prueba de hecho es muy complicada para hacerlo de manera analítica, al menos con lo que tenemos ahora. Un estadístico auxiliar en este caso se conoce como el estadístico SR. Este estadístico lo que hace es comparar la diferencia entre la variable y su media en mínimos y máximos, ¿ok? Tomar esa suma. No agregué esto aparte a la presentación, pero hay un teorema importante que se conoce como el teorema de Fejer. Quisiera verlo acá para no decirles mentiras por ahora. El teorema de Fejer me permite caracterizar a la varianza de la media muestral, digamos. Entonces, este teorema de Fejer es el siguiente. Dice que la varianza de la media muestral de una muestra aleatoria, de un proceso estocástico, tiene que verse de la siguiente forma. Bueno, el primer cálculo es obvio. No obvio a vista, pero sí obvio a cálculo, o sea, de verlo no lo dice así, no, haciendo un poco de álgebra es bastante obvio, te lo recomiendo, es fácil. El teorema dice que esto es asintótico a 2pi por la densidad espectral en 0 sobre n, cuando n es grande. Noten la pequeña situación que tengo aquí. Si mi densidad espectral en 0 fuera finita, fuera algo finito, entonces la varianza de la media muestral tiende a cero, lo cual es algo muy natural en estadística, algo que nos enseñan más o menos en prueba. Cuando tengo variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, la media muestral debería converger, según C, a un número real. Entonces su varianza debería tender a cero. Pero cuando no tengo esa independencia, puedo caracterizar la varianza de las medias muestrales con esta asintoticidad, ¿ok? Y cuando la densidad espectral, es decir, cuando su memoria no decae tan rápido, o al menos le está ganando o jugando algo contra la n, converge a una cierta varianza, ¿ok? Entonces esta varianza me va a decir la media muestral varía. La media muestral no tiene una varianza que decaiga tan rápido. Es por eso que este estadístico funciona bien, porque compara a las variables con su media muestral y ve cuánto varían respecto de ellas, ¿ok? Cuando este estadístico es lo suficientemente grande, entonces, bueno, una transformación del estadístico, tomamos un logaritmo, lo dividimos por logaritmo n y le restamos un medio para tratar de estandarizarlo, nada más para centrarlo en cero. Y cuando el proceso tiene memoria corta se aproxima a cero, y cuando tiene memoria larga es mayor que cero. Estuvimos haciendo unos trabajos
tratando de ver qué onda con este estadístico porque es muy bueno. Tratamos de calcular distribuciones asintóticas a él, la verdad es que no se deja, es muy complicado. Hicimos simulaciones y llegamos a que tiene algunas características muy bonitas, muy fáciles, pero nada que nos permita concluir perfectamente. Todavía puede ser un trabajo para muchos después, ver cómo se distribuye este estadístico, cómo funciona realmente, porque la verdad es que la prueba de decir, bueno, es cercano a cero o es mayor a cero no es muy buena. No es tan buena decir a ojo eso, porque realmente ese mayor a cero, al menos en pruebas